El día de hoy tenemos otra serie de experiencias ocurridas a personas que desgraciadamente han vivido uno de los peores eventos que cualquiera puede vivir, que te priven de tu libertad. Y por si esto fuera poco, ellos también experimentaron fenómenos que caen en el saco de lo paranormal. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Jaulas para perros. Hola a todos, quiero quedarme en anónimo. Hace años sufrí una de las más horribles experiencias que he vivido. Mis padres siempre han tenido muchos negocios y locales y saben manejar bien el dinero, por lo que los ojos envidiosos siempre estaban puestos en nosotros. Un día que me encontraba saliendo de mi colegio de preparatoria y me dirigía a mi casa, en una calle llegó un auto y se bajaron 2 hombres y una mujer. En cuanto los vi, el corazón me empezó a palpitar a 1000 porque ya me imaginaba qué iba a pasar. Mi papá ya me decía desde hacía tiempo que siempre me fuera con mucho cuidado, pero la verdad es que a esa edad no medía bien las consecuencias. Siempre iba con el teléfono en la mano, distraído. Me subieron a la fuerza al carro y me dijeron que bajara la cabeza. No sé cuánto tiempo pasamos manejando porque yo venía pensando en un sinfín de cosas y estaba claramente aterrado. Finalmente llegamos a un sitio que no pude ver bien cuando me bajaron porque en todo momento me obligaban a ver el piso. Entramos a una casa y luego me metieron a una construcción como cabaña o no sé cómo describirlo. Era un cubo de unos 6 metros que olía horrible, como a estiércol y animales. El aroma casi me hacía vomitar. En cuanto puse un pie adentro, escuché muchos ladridos. Eran no sé cuántos perros que se volvieron locos en el instante en que entré yo. Logré ver que ahí mismo había muchas jaulas en las que estaban estos animales, algunas vacías y otras con ellos dentro. Me ordenaron cerrar los ojos y no quería que me quebraran ahí mismo. Evidentemente tuve que obedecer. Con jalones me metieron a una de las jaulas y me encerraron. Era tan pequeña que todo el tiempo que estuve ahí tenía que estar con las rodillas dobladas. Me taparon los ojos con una venda y me amarraron las manos a la espalda. Ni se imaginan lo horrible que fue eso. Era sentir una desesperación tremenda porque quería estirarme, quería pararme, pero no podía hacer nada. Ni siquiera rascarme cuando me daba comezón. Sé que suena muy simple de cierta manera, pero el no poder moverse para nada es algo que no se lo deseo a nadie. Y ni qué decir que a todas horas los perros ladraban como si mi presencia les molestara. Quizá no me hubiera animado a contar esta historia si todo hubiera quedado hasta ahí, pero es que lo más extraño estaba por pasar. Me tuvieron cautivo por 3 días. En la primera noche, en la madrugada, aunque los perros estaban serenos, yo no podía dormir por obvias razones. Pero algo me sacó mucho de mis casillas. Una voz. Era una mujer. Me preguntó si tenía miedo. Su voz tan tranquila y su pregunta tan rara me sobresaltaron porque no esperaba para nada que alguien estuviera ahí atrapado conmigo. Y sobre todo porque, según lo poco que había alcanzado a ver antes de que me vendaran los ojos, en la dirección desde donde venía el sonido, había una jaula con un perro que, de hecho, incluso antes estaba ladrando. Pero una de las cosas que más miedo me dio fue que cuando empezó a hablar, los demás perros que ya estaban tranquilos empezaron a llorar. Todos estaban gimoteando como si vieran algo que les estaba provocando el terror más horrible. No sé por qué no lo hice, pero no me atreví a responderle.
Fue como si todo el ambiente tan pesado que se creó me dejó mudo. A esto, la mujer me dijo: «Contéstame», en un tono mucho más serio y mucho más cerca de mi jaula, como si estuviera fuera de ella. Y de nuevo, me quedé callado. Pasaron los segundos y los minutos, y los perros dejaron de llorar, y la mujer no volvió a hablar. Cabe aclarar que nunca escuché que abrieran la puerta de ese cuarto, y créanme si les digo que se escuchaba cuando la abrían, era muy ruidosa. Evidentemente desconozco qué sucedió aquella noche, pero solo fue el preludio del infierno que viví en esa jaula para perros. Al tercer día, mi familia juntó el dinero que querían los que me llevaron y me sacaron de la casa para irme a soltar a una carretera, siempre con la cabeza agachada. Caminando llegué a una caseta de cobro y ahí pedí ayuda. El resto es historia. Ahora me voy con muchísimo más cuidado y tomo más precauciones al regresar a mi casa. Les juro que no quiero volver a vivir nada de eso. La bestia. Un saludo. Esta historia no me pasó a mí, sino a mi papá. Él lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, pero entre sus recuerdos nos dejó esta experiencia que, al igual que él, no vamos a olvidar. Sucedió cuando yo recién cumplía mis 20 años. Sigue muy fresco en mi memoria el cómo un sábado nos llamaron a la casa. Algunos fines de semana mi papá salía a encontrarse con clientes suyos y llegaba por las tardes, pero ese día fue diferente. Mientras yo estaba en mi cuarto, escuché a mi madre llorando en su habitación mientras gritaba cosas. En cuanto la oí, de inmediato me levanté y fui con ella para ver qué pasaba. Los delincuentes ya estaban al teléfono pidiendo el rescate y amenazándonos a todos con no llamar a la policía o hacer alguna tontería. Nos pidieron 300,000 pesos, algo así como $15,000. Adquirimos una gran deuda y todos los ahorros de mi familia se esfumaron en pagar la libertad de mi padre, pero afortunadamente nos lo regresaron sano y salvo. Lo aventaron en una calle en las orillas de la ciudad y gracias a denuncias y ayudas nos reencontramos. Las historias que nos contó de su estadía en la casa de los delincuentes eran perturbadoras. Dice que había más víctimas con él, pobres inocentes que también habían sido privados de su libertad. No podía comunicarse con ellos porque había un tipo que los cuidaba día y noche. Les daban muy poco alimento y los trataban como animales. Los tenían encerrados en un cuarto sin ventanas y su única comodidad era un colchón maloliente. Pero el día de hoy estoy contando esto por una situación que a mi papá le llenó de muchísimo horror. Cuenta que por las noches, en la planta baja o quizá incluso más al fondo, como en un sótano o algo así, se escuchaba un ruido. Era un rugido, como los perros cuando se enojan o gruñen o como los gatos cuando se alteran, pero su tono era mucho más espeluznante, más grave, tal y como si un animal grande estuviera allí abajo. Otro detalle bastante inquietante es que el hombre que los cuidaba por las noches se ponía a rezar al escuchar a la bestia que tenían encerrada. Era muy extraño oír las oraciones de ese tipo que los custodiaba, que tenía un tono de voz y unos modos tan rudos. ¿Qué podría asustar a una persona como él? Dice mi papá que el hombre pedía por su alma y porque, y cita, la bestia no escapara. Las pocas noches que pasó en ese lugar, mi papá moría de miedo. El hecho de que su cuidador estuviera tan asustado y obviamente los sonidos animales tan brutales abajo lo hacían imaginarse mil cosas. Finalmente, hubo un último evento que se le quedó muy grabado. Antes de que lo liberaran, dice que se llevaron a una de las personas que estaban atrapadas ahí como él,
y que escuchó que le ordenaron al cuidador que se lo diera a la bestia porque su familia no pagó el rescate. Ese señor que se llevaron, aunque no entendió qué significaba que se lo dieran a la bestia, sabía perfectamente que no era algo bueno. Chilló y suplicó para que no le hiciera nada, pero a golpes lo llevaron a la parte de abajo, donde se dejaron de escuchar sus gritos de ayuda. ¿Puede que haya sido un simple animal el que guardaban allá? Es totalmente posible. Pero esos pequeños detalles que rodean todo el tema de la bestia hacen pensar que no era algo tan simple como un ser de este mundo. Ayuda del oscuro. Hola, mi nombre es Derek. Quiero contar esta historia que le sucedió a un conocido. En realidad es amigo de un amigo, así que hay muchos detalles que no conozco del todo. Fue en una cena de cumpleaños cuando salió esta anécdota. Captó inmediatamente la atención de todos cuando contó una pequeña historia que en principio parecía que tendría un final gracioso. Dijo que un día unos hombres lo habían engañado en una borrachera y lo subieron a un auto. Las risas entre los que estábamos ahí empezaron a desaparecer cuando dijo que, rápidamente, se percató de que lo habían secuestrado. Mientras estaba en el auto, le apuntaron con una pistola y le pusieron una bolsa de tela en la cabeza. Lo llevaron muy lejos. No sabe cuánto tiempo estuvo en el carro, pero fueron horas. Los 3 hombres que se lo llevaron se iban por sitios en los que no pasaban por casetas o retenes. Se notaba que todo lo tenían bien planeado. Hay un detalle muy curioso y el cual es el centro de esta historia, y desde el principio se manifestó muy claramente. Este muchacho cree en Satanás. Lo adora como los cristianos adoran a Jesús. Y cuenta que desde el inicio le pidió que lo ayudara. Desde ese momento empezaron a suceder cosas que entorpecieron el camino de los delincuentes. Se les ponchó una llanta, empezaron a discutir entre ellos echándose culpas, pero una de las cosas que más impacto les causó es que en cierto punto de donde iban, se detuvieron en seco y empezaron a gritar: ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué hace ahí? Como el chico no veía nada por la bolsa en la cabeza, no entendía qué pasaba, pero después de unos segundos, uno empezó a decirle al conductor que se apurara para largarse de ahí. El carro arrancó y las llantas derraparon, y por lo que estuvieron platicando un poco más adelante, al parecer, una anciana de rostro horrible se les había atravesado en el camino y se quedó justo frente al auto, observándolos en medio de la oscuridad de la noche. Los hombres hablaron ampliamente de lo aterrador que fue ese momento. Al final llegaron a un sitio en el que metieron el coche, y ya ahí dentro bajaron al muchacho. Lo metieron en una especie de baño y le quitaron todas sus cosas, además de que le pidieron toda la información de su familia. Dice que en ese baño no veía nada en absoluto y que solo escuchaba a veces las conversaciones de sus secuestradores cuando andaban en la casa. El chico cuenta que durante todo su encierro estuvo pidiendo y rezando a Satanás por ayuda, y él asegura que le fue concedido el auxilio, pues en esas conversaciones que mantenían los hombres hablaban de cosas muy extrañas que estaban pasando en la casa. Directamente decían que había fantasmas, pues las cosas se movían y se escuchaban pasos. Los tratos y amenazas con sus papás duraron 4 días hasta que por fin lograron hacer que liberaran al chico. Él desde entonces no hizo más que aumentar la fe que tenía en su Señor, pues está seguro que lo ayudó y respondió a sus plegarias de la manera más aterradora posible. Cuenta que por las noches, en la planta baja, o quizá incluso más al fondo, como en un sótano o algo así, se escuchaba un radio. ¡Ay, pendejo, un radio!
Sí, el radio asesino. Oscuros. Espero que estas historias, a pesar de ser bastante delicadas, hayan sido de su agrado. Sé que, como dije, son delicadas, pero me parece que son bastante interesantes y son un tema que se debe de tocar porque es algo que sucede en el día a día, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Pero bueno, espero hayan sido de su agrado. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.